Muy buenos días para ustedes y buenas tardes desde la ciudad de Granada, desde donde les saludamos, para dar inicio a este nuevo seminario sobre transición digital en el entorno de las pymes y reducción de la brecha digital en entornos rurales. Mi nombre es Rosalinda Martínez, soy coordinadora de programas regionales para América Latina en la Agencia Iberoamericana de Cooperación Técnica de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, y es un gusto poderles acompañar el día de hoy en esta actividad. Como saben, esta iniciativa es parte del programa de capacitación anual de las agencias regionales de desarrollo, que desarrollan en el marco del proyecto de desarrollo económico sostenible y promoción de las pymes a nivel subnacional, que está liderado por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, con el apoyo de la Unión Europea y la Cooperación Alemana para el Desarrollo. De igual forma es implementada por GIS y la Cooperación Española, en colaboración con la Unión Iberoamericana de Municipalistas. En la jornada de hoy nos va a acompañar desde la moderación, como siempre, como viene siendo ya habitual, nuestro experto Sergio Pérez Rossi, a quien seguidamente le daré la palabra para que haga la introducción tanto al tema que trabajaremos en la sesión, como para que haga la presentación de los expertos que nos acompañan. Les recuerdo, antes de ceder la palabra a Sergio, que pueden dejar sus preguntas y respuestas a los ponentes a través de la herramienta de preguntas y respuestas, que está ubicada en la parte del panel de presentación, y al final de las exposiciones se trasladan a los panelistas para que puedan responderles. Sergio, bienvenido y te doy la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias Rosalinda, un gusto tenerte hoy aquí con nosotros, lo mismo a los panelistas de esta ocasión. Yo, antes de presentarlos, quiero hacer solo un par de señalamientos refrendando lo que Rosalinda decía, pero sobre todo argumentando los contenidos salientes de este ciclo en las tres jornadas en realidad que tuvimos hasta llegar aquí. Es importante, digamos, muy importante el tema de la transición digital en este contexto, en el marco de lo que son los entornos rurales en particular. Muchas veces hablamos más habitualmente del desarrollo vinculado a los territorios urbanos, pero digamos, a mí me gusta por eso hablar más prefiero, y el marco conceptual así lo indica, hablar de territorio como un continuo, ¿no? Urbano-rural. Y en ese sentido, digamos, ayudados por los expertos Carlos Ferraro y Oscar Malca, en la primera de las jornadas, trabajamos, escuchamos, reflexionamos a ellos sobre la asociatividad en las cadenas productivas y de valor, a partir de un ejercicio que Carlos Ferraro, Oscar Malca y otros colegas hicieron en un curso en Cajamarca, y que a partir de allí pudimos compartir algunos resultados que algunos de los referentes de los grupos de esos cursos mencionaron sobre los casos concretos y las agendas a trabajar a partir de asociatividad en las cadenas productivas y las mejores formas de gobernanza. Elementos salientes que invitábamos a ser tomados por la ARD de Cajamarca en ese caso, y la red de ARD emergente en el Perú todo. La semana pasada estuvimos sumándonos a los nuevos escenarios y oportunidades para las MIPYMES en el Perú, en la instancia del post-COVID, si en algún momento pasamos esa instancia post-COVID, pero tanto Eleanor Torres como el representante de la Garapen, Iker Galpazoro, y en mi caso, que me tocó hacer en esa ocasión las veces de panelista y moderador, realizamos algunos señalamientos sobre los aspectos a tener en cuenta en la mirada de la nueva economía, de la economía digital, con sus aportes transversales, la economía circular, que viene, digamos, ganando espacio, digamos, en ese recorrido, y ustedes nos ayudaron con algunas preguntas interesantes a los panelistas, que creo que hicieron un poquito más redonda la actividad. Por lo tanto, como decía Rosalinda, invitamos en este caso a que hagan lo propio. Dicho esto, la actividad de hoy daría un poco completamiento y engranaría o ensamblaría con el recorrido que venimos desarrollando. Insisto en esto de que no son seminarios separados o individuales, sino que tienen una lógica a partir
del proceso que las ARD en el Perú están llevando adelante, en un recorrido que siempre es meandroso, no es lineal, se aprende, se frustra, aparecen, digamos, iniciativas exitosas que nos estimulan, y es parte de un proceso que hay que sostener en el tiempo. Ese es el cometido. Dicho todo esto, ahora sí, digamos, vamos a presentar en primer lugar al doctor José Manuel González Varona, que es profesor de la Universidad de Valladolid, de España, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Oviedo y doctorado en 2021, o sea, recientemente, con un trabajo sobre competencia organizacional para la transformación digital, aplicada a los retos para la transformación digital en las pymes. Es máster en Dirección de Proyectos por la Universidad de Valladolid, embajador de Economía Circular e Innovación Tecnológica de la Advanced Leadership Foundation. Además, desarrolla su actividad profesional como consultor en transformación digital, economía circular, ayudando a las pymes en su transformación. Menuda tarea. José Manuel, te damos la bienvenida y tienes 20 minutos. En todo caso, yo te aviso, tenemos que mensurar el tiempo, como decíamos en la previa. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Sergio. Bueno, voy a proceder a compartir mi pantalla, mi presentación. Bueno, buenos días desde España. Estoy encantado de participar hoy en el seminario Transición Digital en el entorno de las pymes y reducción de la brecha digital en entornos rurales, con mi ponencia La transformación digital de las zonas rurales como factor de desarrollo sostenible. Bueno, la transformación digital de la que tanto hablamos surge de la integración y explotación de lo que se denominan tecnologías digitales SMARTIT. El sector SMARTIT es un acrónimo que identifica unas tecnologías digitales que se caracterizan por un gran poder transformador, por ser muy complementarias, de ahí su poder transformador, y que además son de fácil acceso para las pymes y para todas las personas. Estas tecnologías son S de social, las redes sociales, que se empiezan a generalizar a partir de 2004, y las empresas comienzan a operar dentro de estas redes sociales porque todos los consumidores, o la gran mayoría, comienzan a tener perfiles en estas redes sociales y utilizar o gastar gran parte de su tiempo en estas redes sociales. Después, el desarrollo de los dispositivos móviles, social. Como pueden ser smartphones, como pueden ser tablets, ordenadores personales, etcétera, etcétera. Otra, la es de Analytics, que se refiere a los bienes, gran cantidad de datos que nos aportan mucha información, información que podemos utilizar, que las empresas, pequeñas empresas, pueden utilizar para realizar su operatividad, sus operaciones comerciales. Después dan el cloud, las operaciones en la nube, que nos lleva a que tengamos toda nuestra información dentro de las empresas en la nube. Eso hace que dejemos de depender de un espacio físico para tener oficinas, para poder operar, y que podamos operar desde cualquier parte, ¿no? Es decir, nosotros con un teléfono móvil, con un ordenador, podemos operar conectándonos a la nube, pues desde una consulta médica, desde el campo, desde la ciudad, viajando en el tren. Eso hace que no necesitemos ya ese espacio físico. Y por último, el Internet de las cosas. Bueno, pues todas estas tecnologías de forma complementaria tienen un poder transformador e innovador que hace que esté cambiando no solamente la economía y las empresas, sino la sociedad en general. Surge a través de la transformación digital, no es algo reciente.
La digitalización surgió ya en los años 80 como una ola que básicamente consistió, cuando aparecieron los primeros ordenadores, en la transición del papel al ordenador. Es decir, de hacer todo en papel, en libros, etcétera, pues se produce un traslado, una transformación que nos lleva a hacerlo en ordenadores. Una segunda ola de digitalización se produce a partir del año 2000, cuando Internet se consolida como una red de comunicación global. Bueno, las empresas comienzan a operar en Internet, crean sus propias tiendas en Internet, incluso ofrecen sus productos por Internet. Es un nuevo canal comercial, Internet, y realmente aquí en este caso me están haciendo más o menos lo mismo, pero igual que lo hacían de forma física, ahora en Internet. Y a partir del 2004, bueno, a partir del 2012, el 2004 es cuando surgen las tecnologías SmartKit, pero es a partir de 2012 cuando se generalizan, cuando se empiezan a integrar e implementar y supone una transformación total con la integración de estas nuevas tecnologías, que se crean nuevos productos, nuevas formas de conectar con los clientes, nuevos clientes, y se puede cambiar hasta el modelo de negocio de las propias empresas. Es un cambio total y absolutamente radical que genera muchas oportunidades y es por ello que actualmente estamos viviendo y acelerando esta transformación digital. Bueno, la transformación digital es una de las bases que va a apoyar, a fomentar la economía circular. Es decir, estamos viviendo actualmente una transición en la economía, pasando de la economía tradicional en la que hemos vivido durante los últimos 200 años, desde la revolución industrial, que era una economía lineal, ¿no? Unas materias primas que se utilizaban para fabricar un producto que se utilizaba, y una vez que ese producto se había utilizado y perdía su uso, se desechaba, ¿no? Una economía en línea. Esta economía, debido a que los recursos son escasos, se intenta, y a los problemas que genera medioambientales, se intenta hacer circular. Es decir, que esos recursos, esos desechos, se reutilicen, porque al final son materias primas que se han utilizado, y vuelva al inicio de la cadena, formando una economía circular. Bueno, pues la transformación digital es lo que va a generar la innovación que se necesita para poder circularizar nuestra economía. De tal forma que aquellos sectores o aquellas partes de la economía o zonas rurales que se queden fuera o rezagados a la transformación digital, también se quedarán fuera de la nueva economía que se está creando y que se está apoyando y que está surgiendo en la actualidad, ¿no? Más aún, con la pandemia COVID, la digitalización es un fenómeno que ya lleva años, que las empresas, sobre todo las grandes empresas, están muy comprometidas y trabajando en implantar y en desarrollar la transformación digital, en las grandes zonas urbanas también. Pero bueno, las pequeñas empresas era algo que sabían que tenían que hacer, pero bueno, que nunca se veía el momento de comenzar a realizar esa transformación digital, es decir, a transformar digitalmente nuestras empresas para hacerlas más competitivas. Bueno, con el COVID todo esto cambió, nos confinaron a todos, cambió la forma de trabajar, toda la economía cambió y hubo un impulso masivo a la digitalización, a la transformación digital, puesto que esta digitalización fue lo que hizo posible que en gran parte la economía siguiera funcionando, ¿no? Estas empresas que sabían que tenían que transformarse digitalmente, pero no veían el momento, no tenían una urgencia, pues se han dado de golpe en que tienen que transformarse y ahora mismo ya están trabajando todas en su transformación digital. Con todo y con ello, las grandes empresas llevan ventaja, ¿no? Las grandes empresas y las zonas, zonas urbanas llevan una ventaja en la transformación digital
a las pequeñas empresas y a las zonas rurales, puesto que estas pequeñas empresas y zonas rurales tienen unos mayores problemas para acceder a estas tecnologías, para poder aplicarlas, para poder conseguir unas economías de escala, ¿no? Se necesita al final un tamaño, generar un tamaño para poder aprovechar todo el potencial que tienen estas tecnologías. Bueno, partiendo de esto, nos damos cuenta que la transformación digital ya no es una opción para las pymes y para las zonas rurales. Se ha convertido en una necesidad que va a generar nuevas oportunidades, a todas las zonas rurales en el Perú o en cualquier parte, no es algo exclusivo del Perú, ¿no? Permitirá generar empleo, y además empleos de alto valor añadido, crear actividad, crear crecimiento económico, un crecimiento económico además sostenible, como veíamos, fortalecer la conectividad, la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, conseguir que las administraciones públicas sean más eficientes y, en general, mejorar el bienestar de toda la población. Pero las zonas rurales se encuentran con dificultades, unas dificultades específicas que no tienen o que tienen en menor medida las zonas urbanas, las grandes ciudades, que generan o producen una brecha digital. Esta brecha digital está principalmente relacionada pues, con la conectividad digital, es decir, la conexión a Internet. No existe una conexión a Internet siempre buena, constante, que permita el desarrollo de una actividad continuada en el tiempo. Además, hay una carencia de conocimiento, ¿no? de competencias y habilidades digitales que es necesario desarrollar. En la población para que se adapte a esta nueva situación, con un especial hincapié en las personas de mayor edad. Las personas de mayor edad, precisamente por su edad, tienen una mayor dificultad para comprender y para entender y para adaptarse a esta nueva situación de transformación digital y una mayor dificultad para adquirir estas competencias digitales. Existe un déficit de infraestructuras, es decir, de lugares donde puedan conectarse a Internet, donde haya equipos para conectarse a Internet, donde puedan reunirse las personas, donde pueda darse formación para adquirir las habilidades digitales, y todo ello está relacionado con un déficit de inversiones. Es necesario invertir, es decir, es necesario para conseguir la transformación digital, es necesario un dinero, una financiación. Bueno, en la Unión Europea, que se está trabajando en la transformación digital desde hace años, estableció unos pasos a seguir que tenían que seguir las áreas rurales para poder transformarse digitalmente, porque la transformación digital tiene que ser un proceso continuado en el tiempo, pero que tiene que estar planificado. Es necesario una planificación, es necesario identificar unos objetivos, ejecutarlos y evaluar los resultados para conseguir una transformación digital efectiva y una inversión, y que la inversión y que esa financiación obtenga los resultados requeridos, ¿no? Estos pasos son, en un principio, y como primer paso, es comprobar cuál es el apoyo político a la transformación digital que existe en esa zona o en esa área rural, ¿no? ¿Qué subvenciones hay? ¿Qué leyes hay que fomenten y apoyen a esta transformación digital? ¿Qué proyectos hay por parte de las administraciones para apoyar la transformación digital? Y conocerlo antes de iniciar, de marcar los objetivos, ¿no? Después hay que identificar qué oportunidades y qué necesidades de transformación digital tenemos en nuestra área rural, ¿no? ¿Qué oportunidades podemos tener y cómo hacerlo? Para identificarlos como habilitadores
para lograr posibilidades de desarrollo económico. Una buena forma de identificar nuestras oportunidades y qué necesidades son las prioritarias, pues es hacer análisis DAFO, ¿no? De debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. A través de esos análisis DAFO se consigue conocer qué oportunidades tienen cada área rural, ¿no? Porque pueden ser oportunidades diferentes. Y después hay que definir prioridades. Todo no puede ser a la vez, los recursos financieros son finitos, son escasos, y entonces hay que definir una serie de prioridades bajo unos objetivos, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, conseguir inversiones para tener infraestructuras para obtener una conexión a Internet que sea constante, buena, amplia y que permita establecer la base para el desarrollo posterior. También establecer lugares de intercambio, de conocimientos, de información, asesoramiento para superar la brecha en las competencias digitales. Es decir, establecer la forma de desarrollar las competencias digitales. Y también otro ejemplo podría ser la cooperación, es decir, cooperar entre todas las partes interesadas. Esto es importante a la hora de establecer los objetivos, es decir, cooperación entre las pymes, autoridades locales, asociaciones, todas las entidades de ámbito local puedan reunirse, puedan compartir información, puedan ir superando la brecha de competencias digitales y establecer qué es lo más importante y qué es lo más necesario. Y a partir de ahí establecer objetivos, asignar presupuestos y diseñar e implementar las intervenciones que serían necesarias. ¿Cómo pueden las autoridades políticas locales apoyar la transformación de las zonas rurales? Bueno, pues básicamente la forma de garantizar ese apoyo a la transformación digital sería apoyando el acceso a la conectividad a una red de Internet de alta velocidad. Es necesario garantizarlo, como ya habíamos dicho. Además, establecer mecanismos para involucrar a esas entidades locales. Por ejemplo, proyectos de desarrollo que tengan como base la transformación digital. Identificando las necesidades digitales y la creación conjunta de soluciones, ¿no? Desarrollar lugares físicos para que estas personas se reúnan, para que tengan una conexión a Internet de alta velocidad y que puedan respaldar esa transformación digital. Y además fomentar el desarrollo de lo que se denominan ecosistemas digitales, es decir, que las comunidades locales, rurales, se relacionen con otras comunidades locales que tengan unas necesidades semejantes o parecidas y de forma coordinada puedan apoyar su transformación digital. Está comprobado que el desarrollo de ecosistemas digitales donde participen diferentes localidades o regiones es un efecto impulsor y dinamizador de la transformación digital. Por último, dentro de esta parte, decir que dentro de la Unión Europea se ha establecido un esquema que es muy ilustrativo para saber en qué punto estamos de las comunidades rurales, en qué punto están de desarrollo de transformación digital. Como primer paso para establecer y crear proyectos de digitalización, proyectos de transformación digital y orientar las inversiones, que va desde el punto 1, que sería aquel punto en el cual están totalmente excluidos de la transformación digital, es decir, no tienen conocimientos, no hay buena conexión a Internet, no hay habilidades digitales, hasta un punto 5 en el cual esas áreas locales están totalmente transformadas digitalmente y pasan a fomentar y a innovar y a desarrollar la transformación digital. En España se ha desarrollado un proyecto, la Agenda España Digital 2025, para
desarrollo para la transformación digital de España, que incluye también, y que sirve como ejemplo, las áreas rurales. Es un proyecto dentro de la Unión Europea. La Unión Europea fomenta la transformación digital como forma de desarrollo de la economía. Y dentro de la España del desarrollo de esta agenda se identificaron también como objetivos prioritarios reforzar la vertebración social y territorial y ecológica del país, la accesibilidad del conjunto de la sociedad a las oportunidades que proporciona la nueva economía digital, las pymes como elemento dinamizador de la economía y un relanzamiento del crecimiento económico. Entonces, como base para el impulso de la transformación digital en las zonas rurales, pues podemos decir que hay 3 puntos fundamentales. Por un lado está la conectividad digital, impulsar la conexión a Internet para conseguir la vertebración social y económica y territorial, en este caso del Perú, desarrollo de infraestructuras digitales y cerrar las brechas de desigualdad. El otro sería el desarrollo de competencias digitales, es decir, cuáles son las competencias digitales que poseen ahora mismo las zonas rurales. Cada una tendrá las suyas, las sabrán que están en un estado básico y otras que ya estén transformándose digitalmente, y en base a eso pues establecer qué es lo que hay que hacer, ¿no? Desarrollar las competencias digitales de los trabajadores para el ámbito laboral, de los alumnos en las escuelas, y así conseguir eliminar las desigualdades, ¿no? Y por último, incidir en las pymes, conseguir la transformación digital de las pymes e invertir en las pequeñas empresas para que se transformen digitalmente. Bueno, como observaciones finales, cabría decir, pues bueno, que no existe ya duda de que la transformación digital es una realidad y es necesario adaptarse, que es una fuente de oportunidades para las zonas rurales, que pueden conseguir un desarrollo que ahora mismo no tienen, porque elimina gran parte de las barreras que han impedido el desarrollo de las zonas rurales, que desgraciadamente existe una brecha digital en las zonas rurales, es decir, están en inferioridad de condiciones para competir con las zonas urbanas, que hay que establecer unos pasos a seguir para transformar las zonas rurales. Se requiere de planificación y de apoyo por parte de las autoridades, y que como medidas estratégicas podríamos decir la necesidad de la conectividad digital, es decir, una conexión digital al 100%, promoviendo la desaparición de la brecha digital, desarrollando las competencias digitales y fomentando la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta aquí la presentación. Me hubiera gustado poder alargarlo un poco y hablar un poquito más, pero no tenemos el tiempo que tenemos. Muchas gracias, José Manuel. Ha sido sumamente interesante. Está bueno por ahí quedarnos con ganas. Y animo, como decía Rosalinda y recién ponía mi compañero José en el chat, animarles a reflexionar o a preguntar en el sitio a ese fin. Bueno, luego vamos a hacer algunos comentarios sobre, al final, como señalaba, sobre lo que nos dejaba José Manuel con su exposición, y a renglón seguido vamos a escuchar a nuestro segundo conferencista o panelista, que paso a presentarlo, a Mirko Maldonado Menéndez. Es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, cuenta con un máster oficial en Ciencias Jurídicas por la Universitat Pompeu de Fabra, egresado del programa de alta especialización en Derecho Administrativo y Financiero de la Universidad de Salamanca. Ha realizado estudios en temas de derecho digital, buen gobierno, compliance e integridad, regulación de servicios públicos e inteligencia artificial y gobernanza de datos.
es docente universitario en las cátedras de Derecho Administrativo y Constitucional en el Perú y miembro del claustro de profesorado de la Escuela de Gobierno Local de la Unión Iberoamericana de Municipalistas en Granada. Es autor de varios libros y publicaciones, en fin, un aquilatado también recorrido, experiencia y saberes que ahora nos va a compartir también en 20 minutos para que luego podamos hacer algunas conclusiones y pasar a las preguntas. Así que, Mirko, bienvenido. Adelante, te escuchamos. Buenas tardes, Sergio. Gracias por la presentación. Gracias a los organizadores. Voy a pasar a compartir pantalla y reflexionaremos juntos sobre aspectos cruciales vinculados a la brecha digital en el entorno rural. Vale, aquí estamos. ¿Se ve? Perdón. Correcto. Bien, no sé si se me puede escuchar y se puede ver. Todo correcto. Perfectamente. Perfectamente. Listo. Muy bien. A continuación, el tema que me convoca es la brecha digital en el Perú rural, el estado de la cuestión, que es un print de cómo estamos al día de hoy. Debo dar una pequeña introducción, brevemente. Casi a 2 años de la pandemia, la tecnología nos ha demostrado qué importante es cuando estamos en cuarentena o cuando estamos frente a una sociedad del riesgo, como en este caso el SARS-CoV-2, la COVID-19, cómo ha impactado en nuestra economía, pero también en actividades esenciales. La presente exposición es netamente del índole jurídico de la gestión pública, donde voy a intentar dar unas pinceladas de cómo estamos hoy en el Perú profundo, el Perú rural. Bien, no sin antes quiero mencionar que para poder garantizar las actividades humanas en la cuarentena, esta herramienta de la tecnología nos ha permitido, ciertamente, desarrollar nuestras labores cotidianas. Evidentemente, no con la misma habitualidad que la administración pública nos podía servir, sin embargo, de cierta manera, ha sido un paliativo para poder satisfacer nuestras necesidades colectivas. La administración pública, no olvidemos que no puede cuarentenizarse y no puede parar. Porque si no, una administración pública que no sirve a los intereses del Estado y no se somete a la ley y al derecho, es una administración pública que no sirve. Bien, en ese sentido, quiero mencionar que la realidad ha sido mucho más patente, la realidad problemática, en la zona rural, porque se pone a prueba el acceso y la calidad digital que pueden tener estas zonas urbanas. Y porque además, hoy en día, es el pilar donde se debe construir el entramado social. Y claro, esto es a diversos factores. Uno, una copiosa y robusta geografía terrestre accidentada en cada región que impide el tendido de fibra óptica. También probablemente, y ese es un tema netamente mi percepción particular, la falta de articulación integral de visión del país en diversos sectores, y aquí es como aparece un viejo conocido nuestro, denominado la brecha digital, que inexorablemente se traduce en un número de dimensiones en el desarrollo social ciudadano, que en tiempos, como he mencionado, en la sociedad del riesgo, su uso es inevitable en cuanto a trámites con el Estado y también en la educación, salud, empleo y otro. La siguiente. La brecha digital en el Perú. Vamos a utilizar un poco el concepto, ¿no? Antes José Manuel lo ha explicado con mucha autoridad y voy a referirme brevemente que existe un diccionario de conceptos y términos de administración electrónica publicado en Madrid el año 2020, el profesor Solano, el que establece que es una diferencia entre aquellas comunidades que sí tienen acceso a Internet y aquellas que no. Sin embargo, este concepto también se puede referir a todas aquellas nuevas tecnologías. A partir de ahí, la doctrina establece, bueno, una diversa tipología. Yo voy a señalar solamente 3, que son las más importantes y pertinentes en este seminario, y es
La brecha de acceso, que es la posibilidad que tienen las personas de acceder a los entornos digitales por razones socioeconómicas, inversiones en infraestructura costosas, pero que en zonas donde no han sido muy desarrollados. Luego tenemos la brecha de uso, que está relacionada específicamente a las competencias digitales, a la falta de competencias digitales o habilidades blandas, que dificulta el uso de la tecnología por parte de los habitantes en determinada región geográfica. Posteriormente tenemos una tipología también importante, que es la brecha de la calidad de uso, es decir, existen competencias para poder manejarse en los entornos virtuales, pero no se cuenta con los conocimientos necesarios para hacer un buen uso de la red y sacarle el mayor provecho posible. Aquí podríamos establecer un pequeño ejemplo, que en ese sentido podría ser la persona que, teniendo en zona rural una buena conexión, cuando entra a la interfaz del portal del gobierno peruano, no le resulta amigable y no puede encontrar la información que necesita. Por ejemplo, una licencia de funcionamiento, los requisitos, si está sujeto a silencio positivo, silencio negativo, si es una licencia provisional o definitiva, etcétera, etcétera. Pero la implantación, como lo ha dicho José Manuel, la implantación del gobierno digital y la transformación de las administraciones públicas se ha venido acentuando en el entorno rural y se acelera como por razón natural como consecuencia del distanciamiento social y las cuarentenas dentro de este contexto de la emergencia sanitaria. Y como podemos saber, la administración pública no puede de ninguna manera cuarentenizarse, porque podemos afirmar, como lo ha dicho en repetidas oportunidades el profesor Carlos del Piazzo, un uruguayo, una administración que no sirve. En ese sentido, estas competencias mencionadas en el ámbito anterior van a adquirir más relevancia cuando se trata de ejercer la ciudadanía frente al Estado. Y esta interacción, evidentemente que también tiene que ser en zona rural, al igual que la zona urbana, trasciende en lo que hoy en día muchos juristas o muchos tratadistas le llamamos la algoritmización de la vida de los ciudadanos. Nos hemos vuelto mucho más dinámicos en nuestras interacciones en las administraciones públicas y en otros entornos. Acá hablo un poco de limitaciones. La gráfica, la lámina, dice ¿qué limitaciones produce la brecha digital? Bueno, tenemos tres, las más importantes para mí. Uno es una falta de oportunidades en la población que genera un mayor descontento social. También podemos decir que constituye una forma de pobreza y de exclusión social al privar parte de la ciudadanía de recursos esenciales a desarrollarse, y esto evidentemente no genera riqueza ni tampoco oportunidades para poder salir adelante. Otra limitación que produce la brecha digital es en cuanto a la información. Se restringe la medición de brechas existentes en la colectividad rural y las posibilidades de construir un estado real de la situación en tiempo real. Y esto va a traducir, evidentemente, en las políticas públicas que el Estado peruano puede hacer a lo largo y ancho del país. Algunas cifras, no para alarmarnos, simplemente para tener idea de cómo estamos hoy en día. He cogido una data del Instituto Nacional de Estadística, el INEI, al año 2020. Pero esta data es especial porque mide el uso del celular en diversas zonas del Perú. Bien, aquí solamente la parte más importante es la número 1, donde podemos ver que solamente el 5.9% de los hogares del área rural tiene acceso al Internet. Internet por hogares, ¿no? A diferencia del Internet en Lima Metropolitana, que tiene un 62.9%. Bien, en el siguiente punto tenemos que existe un área de Internet por residencia. El área rural es el 23.8% de la población en este grupo poblacional, y tenemos otras dos más, brevemente: el acceso a la población que usa Internet por medio de su celular, es decir, por medio de su celular accede a educarse, a hacer trámites con el Estado. Y en ese sentido tenemos un 90.3% en el área rural, mientras que en hogares donde al menos existe un miembro de la familia con teléfono celular se ha visto debidamente robustecido. Tenemos un mayor crecimiento porcentual en el área rural, del pasar del 80.3% al 85%.
Algunos datos adicionales de cómo nos ven fuera, brevemente, estudios de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, nos pone más o menos una data de 77 millones de personas sin acceso a Internet en las áreas rurales en América Latina, a todos. También en el ámbito rural, ya más acentuado al tema peruano, se señalan que de las 1.320 municipalidades rurales no se llega ni siquiera al 30% de la red, según la data de la red de municipalidades rurales, urbanas y rurales del Perú. Pero esto, evidentemente, tiene una respuesta, y con ello quiero hacer un paréntesis. El Estado peruano está haciendo esfuerzos para poder cubrir y reducir esa brecha, sin embargo, son insuficientes. Y aquí se requiere las fuerzas vivas, la gobernanza pública, donde todos los actores sociales puedan contribuir con su grano de arena desde donde está. Solamente para repasar lo que ya saben ustedes, es el rol del Estado y las autoridades políticas en la reducción de la brecha digital. Y aquí vamos a ver de manera tanto internacional, y que estamos a punto de entrar a la OCDE, ya se presentaron nuestras candidaturas para poder ser miembros, se está estudiando la posibilidad, y en ese sentido, en lo que respecta a la brecha digital, OCDE señala que se requiere ser más inclusivos y que el costo sea mucho menor, la accesibilidad y la inclusión digital. Es necesario que el Estado esté mucho más presente de manera efectiva en el ámbito rural. Hemos visto que algunas de las escuelas en el ámbito rural, algunas, no todas, sí cuentan con Internet. Marcos regulatorios, el establecimiento de frondosos y copiosos marcos regulatorios que permitan desarrollar estrategias digitales y habilidades para los ciudadanos más vulnerables, sin dejar de lado a quienes poseen habilidades, pero sin embargo les es muy difícil las interfaz del Estado peruano. También señala la ampliación del acceso y servicio de Internet para educación y el nuevo concepto de salud o salud telemática o telemedicina, y la integración entre el Estado con el sector privado, y aquí está el papel que trabaja las ADR y otros actores sociales, ONGs, etcétera, etcétera. Esto también se refleja en los 16 objetivos de la Agenda 2030, que es los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. En ese sentido, existe una connivencia entre estos lineamientos de OCDE y la Agenda 2030 para poder reducir las desigualdades y con ello la brecha y otras más. Algunos tratados internacionales que prohíben y condenan la merma del uso del espectro, de la data o el Internet en zonas rurales, como la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet. Esto evidentemente no es casualidad, sino que también se ve reflejado en el Acuerdo Nacional, específicamente en el objetivo cuarto, en el Estado eficiente, moderno y centralizado, y se traduce en la política 35 relativa a la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento. Gente, como podemos ver, cómo desde el lado supranacional hasta el lado nacional va poco a poco decantándose, cimentando, ¿no? Este entramado legal que hace posible. También me llamó mucho la atención cómo pasó por segunda votación algunos proyectos de ley en la segunda votación del Congreso, es decir, todavía no son ley, sin embargo, ya están aprobados a nivel de comisión, que es la reforma constitucional en dos artículos importantes. El primero, en el artículo 2 y en el artículo 14. En el artículo 2 establece un párrafo: el Estado garantiza el derecho de acceso a Internet, a un Internet libre y abierto. Y respecto a la educación, en el artículo 14, podemos ver el párrafo siguiente, que es asimismo promover el acceso a Internet y la formación en las tecnologías de la información y la comunicación. Como podemos ver, el Estado peruano hace esfuerzos, ¿no?, de acuerdo a su dinámica, y los poderes públicos también. Sin embargo, requieren un dinamismo mayor, que esa es la exhortación. Algunas leyes que ya todos sabemos aquí y que son pertinentes. Vamos a cumplir 29 años de la Ley General de Telecomunicaciones, que tiene una serie de parches
en diversos aspectos. El más importante ha sido que la Ley General de Telecomunicaciones sigue declarando el tema del acceso al Internet como un rol fundamental del Poder Ejecutivo. Esto también se traduce en 2012 con la Ley 29904, que es la Ley de Promoción a la Banda Ancha y Construcción de la Red Nacional de Fibra Óptica, el cual está en un franco proceso de construcción y vamos a ver algunos avances. El Estado peruano no se ha quedado cruzado de brazos. Entiendo que el año 2018, con la promulgación del decreto legislativo 1412, la Ley de Gobierno Digital, ha permitido establecer la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Se reglamentó el año 2021 en plena pandemia. Ha intentado hacer algunos esfuerzos para reconocer derechos fundamentales en el entorno digital a través de la ciudadanía digital. En ese sentido, el Poder Ejecutivo, a través de su ministerio más importante, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene un innovador proyecto, que algunos de ustedes sabrán en buena medida, o no, que existe el plan Todos Conectados, con estos 3 proyectos emblemáticos. El Centro de Atención Digital, es decir, una infraestructura que permite que los ciudadanos de aquellas regiones rurales puedan acceder para utilizar los servicios y poder realizar sus trámites frente a las administraciones públicas, y también los espacios públicos de atención digital. En este caso son las plazas públicas que ha mencionado recientemente el compañero José Manuel. En estos puntos de acceso en las plazas rurales, donde permite que los ciudadanos se puedan conectar con un wifi abierto y poder interactuar. Y también existe este proyecto, que yo lo veo con muy buenos ojos, que es Conecta Selva, donde se utiliza la tecnología, el Internet satelital, para poder interactuar los ciudadanos de esta región. La Presidencia del Consejo de Ministros tiene 2 secretarías muy importantes, que ya todos ustedes la saben muy bien, que en este caso es la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, creada a partir del decreto legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital, que está en un franco proceso de establecer lineamientos, directivas, directrices y supervisión a todas las administraciones públicas en sus diversos niveles para verificar si ya existe el encargado de transformación digital. Aquí la data no ha sido muy generosa. Entiendo que a nivel urbano ya casi todos tienen con un secretario o con un funcionario que se dedica al tema de la transformación digital. Sin embargo, en la zona rural aún es baja la incidencia, y mucho más también en la zona de la selva. Sin embargo, los esfuerzos, vuelvo a repetir, son importantes, son buenos. Sin embargo, aún hace falta una aceleración mayor para poder alcanzar con un dinamismo y un impacto superior. La Secretaría de Descentralización de la PCM también hace labores importantes. Por ejemplo, prueba de ello son las agencias regionales de desarrollo, que vienen a ser una articulación, un puente entre el Estado y la sociedad civil. Y esto es muy importante. Pero algunas cosas se me va. Yo creo que la problemática de la brecha digital plantea un escenario mayor, complejo y diverso. Y creo que estas reflexiones podrían ser de utilidad para poder cerrar esto. Bien, aquí en el PPT, que ya lo tienen ustedes, lo pueden descargar, podemos ver algunas. Señalaré muy pocas. Se necesita, es importante, contar con una información precisa a través de un observatorio donde pueda recoger la data no solamente de los operadores, sino también de los alcaldes, de las municipalidades rurales, sobre la actual cobertura del servicio de Internet en tiempo real, de tal suerte que pueda canalizar y pueda diagnosticar la situación de cada comunidad. También es importante incidir, y prueba de ello es este espacio de reflexión donde todos estamos aquí para integrar la buena gobernanza. El Estado, la empresa privada, las universidades, las ONG, la sociedad civil, actores de cambio en esa tarea de reducir la brecha digital a nivel educacional, tecnológico, con costos más humanos, más asequibles. También hay un programa de voluntariado en la formación
de habilidades para el uso del Internet de las nuevas tecnologías. Reducir la tarifa de conexión de la fibra DOCSAR nacional, de fibra óptica, así como agilizar los proyectos regionales de banda ancha para poder lograr una interacción digital mucho mayor. Y en ese sentido, tiene que supervisarse estos proyectos regionales a través de los portales de transparencia para poder verificar cuál es el grado del avance. Y sin duda, la planificación en inversiones tiene que darse. Es posible que se compre unas tablets en un lugar donde no hay internet, donde no hay luz, no tiene sentido. Sin embargo, creo que esas compras esas públicas inteligentes podrían darse en función sus destinatarios y las zonas geográficas que sí cuentan con internet, ¿ya? Y también impulsar la aprobación de la Política Nacional de Banda Ancha y Tecnologías de la Información. Y en ese sentido, el Congreso de la República, entiendo que está también muy comprometido y verificando los proyectos de ley vinculados a este tema tan importante. A través de las mesas de diálogo a nivel gubernamental, también se debe impulsar el reconocimiento del derecho a Internet como un derecho fundamental y también la protección y creación de nuevas tamices, por ejemplo, la protección de los neuroderechos. Es muy importante. Chile lo está haciendo ya, en fin. Dos cosas muy puntuales: impulsar el acceso de servicio de electricidad rural en todas las localidades donde no existen para tener una mejor intervención pública en zonas que no tienen electricidad, y finalmente controlar, monitorear, supervisar los proyectos regionales de banda ancha y su ejecución, el estado en que están. En ese sentido, se hace un llamado a los portales de transparencia, a las administraciones públicas vinculadas al proyecto, para que puedan transparentar los avances. Recordemos que una gran oportunidad, la reducción de brechas digitales en el Perú, constituye también una oportunidad, lo ha hecho mi compañero recientemente, para que el Estado pueda mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, mejorando sus accesos sociales, por ejemplo, educación, salud, que potencie la creación de industria cultural y también de corredores turísticos para atraer una mejor inversión privada, turismo. Esto redundará en lo que hoy día se denomina un sinónimo de buena administración. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, Mirko, muchísimas gracias a ti también. La verdad, debo felicitarlos, tanto a José Manuel como a Mirko. Me ha agradado las presentaciones de ambos. Va a ser todo un desafío poder resumir o comentar, pero la verdad que cuando los escuchaba, y sobre todo cuando Mirko aterrizaba más en el territorio peruano por obvias razones, y hablaba de cuestiones vinculadas a los derechos, me acordé de un libro de Amartya Sen que se llama Desarrollo y Libertad. Y la verdad es que estamos en el marco de un programa, como lo describía Rosalinda cuando abría, que es un programa que intenta estimular y fortalecer el proceso de creación de las agencias de desarrollo en las regiones del Perú, y sobre todo el emergente de las mismas, que es una red, de alguna manera, y que esa red, además de intentar darle capilaridad a los procesos de desarrollo, justamente como ambos lo decían, tanto Mirko recientemente y antes José Manuel, estamos hablando de nuevos derechos, estamos hablando de derechos asimétricos en función de lo que reflejaban ambos en torno al desafío de cómo achicamos esas brechas. O sea, para que el desarrollo sea desarrollo, hay que expandir esas libertades, según Sen dice en ese trabajo, y ya no se trata solamente de las libertades tradicionales y analógicas, sino que hay nuevas componentes que tienen esas libertades, que hacen a un mejor ambiente, a un equilibrio en materia de género, mirar la economía desde una condición circular y no ya lineal, no importándonos la referencia, digamos, a los desechos que se van generando en el proceso productivo, y además
y para eso, y sobre todo, digamos, nuevas herramientas, como describía José Manuel cuando hablaba de las Maxit, que es esa batería, digamos, que él describía de lo que significan las redes, los dispositivos, redes sociales, dispositivos móviles, el análisis de datos, la posibilidad de operar en la nube, y la significancia que tiene el Internet de las cosas. Es importante saber de ese mundo, pero para que ese mundo sea aterrizado en los territorios no es tan fácil y hay todo un desafío. Entonces, la pandemia, como ellos decían, ambos, nos ha puesto ante el desafío de acelerar los tiempos, y en ese sentido, como lo decían los datos que Mirko reflejaba, las ciudades donde hay mayor economía a escala han tenido una reacción mucho más rápida ante ese desafío, y sobre todo los más aptos han podido empatarse o digamos, hacer una condición, una agenda de vida apoyada, digamos, en esos mecanismos, en esas herramientas, en esos dispositivos. En cambio, las zonas rurales, como lo dicen los números, y más allá de lo que pueda reflejarnos la intuición, representan un desafío. Creo, volviendo, digamos, a la apertura, que por lo que también ambos decían, la agencia de desarrollo en cada uno de los lugares, en cada una de las regiones, pero la red emergente en sí, ya es un espacio donde van a coexistir, a dialogar, a discutir los actores que tanto José Manuel como Mirko indicaban que deben sentarse a los efectos de mejorar la condición de vida en los territorios. Sobre todo las pymes, o las MIPYMES, como me gusta decirlo a mí, micro, pequeñas y medianas, que están en los territorios y que no tienen esa facilidad. Las ARD deben acudir a ellas como un celestino del desarrollo, en ese sentido. Ponerlas a dialogar, que usen esos espacios, que esos espacios donde convergen los estados regionales y locales, el sector científico, tecnológico, la academia, el sector privado y la sociedad civil organizada, tiene, digamos, ahí un hard y ojalá también un soft para que, digamos, esa inteligencia territorial pueda tratar de atenuar esas brechas, ¿verdad? Hay, como también ambos los decían, una necesaria e inexorable necesidad de trabajar la infraestructura, pero no solo la dura, como ellos lo señalaron, sino también la blanda. Digamos. De nada me sirve tener, digamos, un cañón en materia de banda ancha si yo no tengo a los beneficiarios adaptados, educados, fortalecidos, como para que puedan sacarle el máximo provecho, digamos, a ese ejercicio, para que esa posibilidad que me da la herramienta se transforme en desarrollo en los territorios, ¿verdad? Y también, como José Manuel lo decía, se trata de un proceso, digamos, esto no se compra en la farmacia o en el supermercado de la esquina, lo tengo por generación espontánea, sino que hay, como lo decía Mirko, la necesidad de trabajar un paquete normativo, un paquete legislativo que posibilite que la herramienta, todo el órgano herramental infraestructural más duro pueda aterrizar en el territorio y que estén las normas previstas para que la sociedad que habita en ese territorio y que debemos trabajar para que arraigue en ese territorio y no migre a las ciudades en la medida de lo posible a buscar lo que no encuentran en el territorio, tengan ese circuito virtuoso que le permita mejorar su condición de vida. En definitiva, hacia allí vamos y es lo que intentamos hacer en ese ejercicio. Cooperar sería una de las palabras, marcaba a partir de esos señalamientos y algunos desafíos que ambos nos dejan en materia de cómo monitorear esos procesos. La experiencia de España es un caso inspirador, siempre me gusta decirlo así, y no de éxito, sino que requerirá como inspiración adecuarlo a Perú, pero adecuarlo también a las regiones al interior de Perú, como Mirko describía. Un país inmenso, un país con una orografía complicada, lo cual complejiza mucho más la posibilidad que el herramental
llegue por generación espontánea cuando no tenemos esas limitaciones. Pero también esa orografía, esa hidrografía genera una riqueza cultural, como Mirko lo señalaba al principio, que hacen parte de ese bagaje cultural que tienen las regiones y que hay que poner en valor a partir de este tipo de herramienta, lo que hoy llamamos economía naranja y cómo las ARD pueden trabajar ese vector. Hay una referencia, lo decían ambos, sobre algunas normativas a nivel global, como son los ODS, la referencia a la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que las ARDs deben tener en cuenta, porque además, si lo ponemos en términos de competencia comercial internacional, lo que se produzca debe tener certificación tácita o implícita sobre cómo conjugamos lo que producimos en función del medio ambiente, en función de la igualdad de género, en función de la preservación de los acuíferos, etcétera, etcétera. En fin, en estos seminarios ya se ha hablado de eso y no voy a señalarlo. Y después el esfuerzo por mejorar la buena gobernanza a nivel territorial, donde de vuelta las ARD significan una oportunidad. Pero además, las ARDs y la red de ARDs, si emergen como se está trabajando para que ello suceda, cobran musculatura y estatura, desde la PCM y desde los demás ministerios van a ser un referente visualizado para ser consultado al momento del diseño de política, y ahí me quedo con esto, es un desafío final, ¿verdad? Digamos que los territorios a través de sus instituciones o mesas pluriactorales puedan ser un espacio de consulta cuando se diseñe política desde el nivel central, pero en clave territorial o en clave regional. Y no, digamos, esos programas que a veces se diseñan en la centralidad de nuestros países latinoamericanos sin prestar atención a lo que sucede en el territorio o de espaldas a ello, lo cual es peor. De vuelta, muchas gracias porque, insisto, ha sido inspirador lo que expresaron y ahora sí vamos a lo más importante, que es dar espacio a las preguntas. Yo voy a hacer primero dos para que las respondan. Bueno, una está dirigida a José Manuel, la otra se la vamos a dirigir a Mirko, y después que las respondan hay un par más. Para José Manuel, dicen buenas tardes. Ha comentado que en España han puesto un plan para la digitalización en las zonas rurales. ¿Qué opina usted que se pueda conseguir esto en zonas de la España vaciada, como puede ser Soria y la comunidad de Castilla y León, donde hay infinidad de población que ni siquiera tiene apertura móvil y ni siquiera tiene conexión a los ADSL? Esto lo pregunta un colega de la UIN, de origen soriano. Y después Neski Nelson López pregunta qué opina si el software libre puede apoyar los procesos de transformación digital de la agricultura familiar. Vamos primero con estas dos y luego hay un par más. Adelante, José Manuel, y luego Mirko. Sí, bueno, primero felicitar a Mirko por... lo primero, felicitar a Mirko por su presentación, que ha sido muy ilustrativa, y bueno, voy a pasar a responder las preguntas. Actualmente es verdad que hay zonas aquí en España que tienen dificultades para acceder a Internet, sobre todo en zonas de lo que se llama en España la España vaciada, ¿no? Zonas que, bueno, pues que han ido perdiendo población. La población se va concentrando en las grandes ciudades, donde hay más oportunidades y más servicios, y van abandonando zonas rurales. Entonces, dentro de como objetivo, uno de los objetivos dentro de la Agenda España Digital 2025 está el conseguir una conexión al 100% en todo el país. Es una de los objetivos que tiene como forma de avanzar en la transformación digital. Ahí
lo que es la agenda y lo que son las inversiones dentro de lo que es el Estado, pues tienen mucho que decir y probablemente esa brecha se cierre. La Agenda Digital 2025 tiene como base o quiere poner la base para proyectos de transformación digital que obtengan financiación por parte de la Unión Europea. Estos proyectos, bueno, actualmente después de la etapa COVID, de la pandemia COVID, ha habido una caída de la actividad económica y hay un plan desde la Unión Europea para reactivación de toda la economía, que es un plan de 140.000 millones de euros. De esa parte, de ese plan, de ese paquete de dinero, hay una parte que corresponde a España, unos 40.000 millones, que está sujeto a proyectos en España que tengan una componente de transformación digital y una componente de economía circular. Eso es uno de los orígenes, es decir, la Agenda España Digital 2025 está hecha para avanzar en la transformación digital de España, pero bueno, está hecha también para conseguir alcanzar esos objetivos, porque es un requisito previo de la Unión Europea para acceder a esa financiación. Hasta prácticamente la pandemia COVID, en España se ha invertido mucho en transformación digital, estábamos en una buena situación en términos de transformación digital, pero bueno, los gobiernos se lo habían tomado un poco, como he dicho en la presentación, iban un poco al ralentí, ¿no? Como decimos en España, como al 50%. Ahora el gobierno se lo ha tomado en serio, está al 100% comprometido, porque de ese compromiso al 100% y de esos proyectos de transformación digital depende ese dinero que va a llegar de Europa. Y si no hay proyectos, el dinero no va a llegar. Y claro, eso explicárselo después a la ciudadanía pues es complicado. Entonces, yo soy optimista en que en la España vaciada va a llegar la conexión, va a haber proyectos de transformación digital y va a ser una oportunidad de futuro para todos estos pueblos que están perdiendo población y que puedan fijárselo, e incluso gente que está ahora mismo trabajando en la ciudad pueda irse a estos pueblos a trabajar. La segunda pregunta, me habías hecho una segunda pregunta. No, sé. es para Mirko, José Manuel. Luego vuelvo con otra pregunta después de que Mirko responda a la que le voy a recordar, que es sobre la opinión sobre el software libre, pero le agrego a Mirko una pregunta que le hacen allí sobre qué opina sobre los espacios de coworking, Kristen la hace, en la realidad rural peruana, si son útiles y si hay, digamos, alguna experiencia que pueda mencionar. En principio, muchas gracias, Sergio, por las conclusiones tan fabulosas que acabas de presentar. También congratular a mi compañero, tengo el gran honor de haber escuchado su magisterio, José Manuel González Barona. Muy pertinentes las dos preguntas, bueno, una sola, muy pertinentes, y quiero felicitar a quien ha podido plantearlas. Dos cosas muy puntuales de mi formación como jurista, no soy tecnológico, no soy experto en telecos. Sin embargo, he descubierto que en 3 documentos que presenta la autoridad regulatoria, en este caso la Secretaría de Digitalización y Transformación Digital, de la PCM, tiene 3 documentos importantes. En el tercer documento vinculado a estrategia digital, ligeramente menciona la posibilidad de utilizar todo tipo de software. Si el software libre es importante usarlo o plantearlo en zonas rurales, a mí, desde mi punto de vista, me parece que sí es importante hacerlo. Primero porque lo desarrolla gente de la zona, y esto ¿quién más que la gente de la zona que conoce su propia realidad? Oiga, las políticas públicas se hacen desde Lima, del escritorio, y a veces debemos utilizar el efecto inverso. Son los alcaldes, son los pobladores, son los ayuntamientos rurales quienes conocen la realidad directa del ciudadano.
¿Por qué no el uso del software libre? Me parece una innovadora oportunidad para poder hacerlo. El problema está en si es que esto debidamente va a ser un canal oficial o simplemente va a ser desarrollado solamente para efectos de formar habilidades blandas en la materia. Luego, la segunda pregunta era si de los coworking. Sí, exacto. Me parece fenomenal que existan coworking en las zonas rurales. Yo creo que es un emprendimiento importante generado por un privado que permite a la gente que es de afuera poder trabajar. Claro que, miren, sin ir muy lejos, yo recuerdo mucho cuando llegaron los primeros internets a las ciudades, habían casas privadas o de personas que tenían internet y ponían máquinas para poder revisar los correos. Eso se hace poco, el año 2000. El coworking es parecido, hecho para la gente de la zona, que puede ser hecho por un privado, un emprendimiento, una economía circular, que puede ser generada en la jurisdicción y poder no solamente tener una fuente de ingreso, dar trabajo a las personas que están ahí, sino también acercar a los turistas, a la gente que estamos de pasada, ¿no? Eso. No sé si con eso satisfago las dos preguntas. Bueno, sí, en principio para mí. En todo caso, por ahí lo reflejarán en el chat si hay, digamos, alguna insatisfacción para que pueda ampliar. Todavía tenemos algunos minutos. Y quiero ahora a José Manuel deslizarle una pregunta que hace Juan Carlos Fassbender, donde dice, ¿en España existen experiencias que empresas o corporaciones promueven, entre paréntesis, financian, en sus clientes o potenciales clientes la transformación digital, mínimamente entretenimiento, dice de vuelta entre paréntesis, por ejemplo la Caixa, los bancos, para así hacer más competitivo y asegurar el pago de créditos a sus clientes rurales? Pregunta Juan Carlos. Juan Manuel. Sí, bueno, es una buena pregunta el apoyo, el apoyo a la transformación digital por parte de empresas privadas, de financiadoras, como pueden ser los bancos, o otro tipo de organizaciones. Efectivamente, en España existen iniciativas para hacer más competitivos y para el desarrollo de proyectos de transformación digital a clientes rurales. Existen y como decía, van a existir seguro, muchos más en los años venideros, cuando se pongan en marcha los fondos que van a llegar de la Unión Europea. Existen unas que son fondos específicamente para proyectos de transformación digital y economía circular. Con lo cual, todos esos fondos se canalizarán a través de iniciativas de bancos, de asociaciones, de fundaciones, que transformarán las zonas rurales y los pueblos, pues entre ellos los pueblos de la España vaciada. Esto conecta un poco con la anterior pregunta de clientes rurales que quieren un desarrollo económico dentro de su área sin necesidad de tener que emigrar a otro lugar. Sí, efectivamente y definitivamente sí, Juan Carlos. Muchas gracias, José Manuel. Voy a hacer una última pregunta a Mirko y en la misma le pido por ahí alguna reflexión final y después le damos un minuto a José Manuel para que haga un cierre también con lo que él considere, incluso en esta última pregunta si quiere opinar también con mucho gusto. Pero digamos, Carlos Farfán escribe: ¿cómo plantear la estrategia para los nuevos gobiernos subnacionales para el periodo 23-26 para solicitar ayuda a la cooperación multilateral para este tema tan importante que potencia el desarrollo sostenible rural y urbano? Bueno, alguna cosa Mirko ya señaló en su presentación, pero le damos espacio para que por ahí la profundice un poquito. Mirko, adelante. Muchas gracias, qué pertinente la pregunta, también es muy interesante porque nos permite reflexionar en un ámbito mayor. En ese sentido, como lo decía hace poco, se requiere que estos espacios
esos espacios donde los ciudadanos interactúan y que conocen sus propias realidades en la zona rural, puedan servir de una data inmediata para poder nutrirnos a quienes estamos en las capitales de departamento, de provincia, y poder saber cuáles son las necesidades básicas de la zona. Yo creo que eso es fundamental porque de lo contrario tenemos data del INEI, datas del gobierno regional, datas del ayuntamiento, de la municipalidad rural, de los IPTEL, y si bien es cierto, nos puede llevar a la confusión. Yo creo que es importante el rol de las ADR en estos procesos para poder sincerar también un protagonismo mayor de ellas y también de los ciudadanos que son actores de cambio, como el señor que ha hecho la pregunta. Y eso evidentemente constituiría un sinónimo de buena administración, de buena gobernanza. Mirko, muchas gracias. Vamos a José Manuel para su minuto final. Ahí Amarilda Rosa Luque dice, entiendo que en tu intervención anterior, si las empresas en España, ¿las empresas con propios fondos pueden exonerarse de impuestos allí en España? Eso pregunta, en todo caso, si puedes responder muy brevemente y hacer un cierre, así saludamos y le pasamos a Rosalinda para la conclusión de la actividad. Gracias. Vale, respondo rápidamente a Rosalinda. En España existe una batería de descuentos fiscales para el apoyo a todo este tipo de actividades. Lo que ocurre que, bueno, que hay que conocer muy bien qué es aquello que se puede exonerar y qué no. Siempre que sea de transformación digital y de innovación, de I+D+I, todo está relacionado a economía circular, existe la posibilidad de que fondos propios se puedan exonerar de impuestos dentro de España, siempre, pero siempre dentro con una planificación y una información exhaustiva de qué es lo que se va a hacer, para no llevarse sorpresas después al final. Bueno, y ya mi minuto final, pues quería dar las gracias a nuestros participantes, a nuestros asistentes, darle las gracias a Mirko, a Sergio, gracias y gracias a todo el equipo. Y como conclusión final, bueno, pues decir que la transformación digital ya no es una opción, ya no es algo que suena, que sabemos que es muy bueno y que en algún día, en algún momento haremos, sino que es algo real, algo que necesitamos, algo que ofrece muchas oportunidades, con lo cual vamos a poder avanzar, conseguir una economía más justa, avanzar en nuestra economía, y que en caso contrario nos vamos a quedar rezagados y va a ser muy difícil reengancharse cuando esto ya esté en marcha, esté avanzando y nos hayan tomado la delantera pues otros países, otras ciudades, otras localidades. Con lo cual, ánimo, hay que ponerse a ello y sin prisa, pero sin pausa. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Le dejo también unos segundos a Mirko para que haga su saludo final. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias, Rosalinda, Marta, Andrea, la Unión Iberoamericana de Municipalistas, José, Elías, compañeros todos. Yo creo que esto felicito la creación de estos espacios de diálogo, de reflexión sobre temas tan importantes. Creo que la verdadera brecha, la reducción de la brecha digital en el aspecto rural sienta sus bases en este tipo de espacios, donde podemos reflexionar y sobre todo constituir un poco de ciudadanía y establecer cuáles son los principales retos y desafíos que requiere el mundo rural. Y yo creo que eso es lo más importante. Muchas gracias a todos y he disfrutado mucho del día de hoy. Gracias, Mirko. Gracias, José Manuel, por las palabras. Refrendo lo que han dicho ambos. Ha sido un placer. Me han dicho muy fácil la moderación, ambos. Ha sido muy rica las exposiciones de ustedes, como así también las preguntas y reflexiones en el chat. Incluso disculpas que alguna ha quedado sin responder, por ahí se las trasladaremos a
José Manuel y a Mirko para que puedan responderlas por ahí por vía electrónica. Nos vemos el próximo jueves para el último de los seminarios de este ciclo. Gracias a la WIN, gracias a la PCM y a la GIZ, y le doy a Rosalinda para el cierre final. Muchas gracias, Sergio. Bueno, me sumo a los agradecimientos que han expresado. De igual forma, también queremos expresarle nuestro agradecimiento a las instituciones y las personas que han participado en el seminario, y especialmente también a José Chira, nuestro compañero que ha organizado toda la preparación del seminario del día de hoy. De igual forma, aprovechamos la ocasión para enfatizar esa invitación que ha hecho Sergio sobre la participación en el último seminario que se realiza el jueves 24 de febrero, y será sobre el tema de territorio y cambio climático. Y ya para finalizar un poco, ya sería recordarles que para nosotros es sumamente importante que nos den un poco el feedback de la actividad, por lo que se les estará dejando en el chat la encuesta, ¿vale? Para que puedan responderla y hagamos esa retroalimentación. Y de igual forma se les estará enviando por correo. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo evento. Gracias, Sergio. Hasta luego a todos. Gracias, Rosalinda. Saludos.